Estimadas y estimados participantes, bienvenidos nuevamente a la charla virtual de interpretación de la norma ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Antisoborno. En esta oportunidad, desarrollaremos la sesión 4, Norma ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Antisoborno. Cláusula 8, Operación. 8.1. Planificación y control operacional. La entidad debe planificar, implementar, revisar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno y para implementar las acciones determinadas en el apartado 6.1 mediante a. El establecimiento de criterios para los procesos. b. La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. c. El mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. Estos procesos deben incluir los controles específicos mencionados en 8.2. Debida diligencia. 8.3. Controles financieros. 8.4. Controles no financieros. 8.5. Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios. 8.6. Compromisos antisoborno. 8.7. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. 8.8. Gestión de la insuficiencia de controles antisoborno. 8.9. Planteamiento de inquietudes. Y 8.10. Investigación y tratamiento del soborno. La entidad debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario. Además, debe asegurarse de que los procesos de tercerización estén controlados. 8.2. Debida diligencia. Cuando la evaluación del riesgo de soborno de la entidad ha identificado más que un riesgo bajo de soborno en relación con a. Determinadas categorías de operaciones, proyectos o actividades. b. Las relaciones existentes o planificadas con categorías específicas de socios de negocios. O c. Categorías específicas del personal en determinadas posiciones en el requisito 7.2.2.2. El objetivo de realizar la debida diligencia sobre determinadas operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios o el personal de la entidad es evaluar con mayor profundidad el alcance, la escala y la naturaleza de más de un riesgo bajo de soborno, identificado como parte de la evaluación de riesgos de la entidad. También sirve con el propósito de actuar como un control específico adicional en la prevención y detección del riesgo de soborno e informa la decisión de la organización sobre la conveniencia de posponer, suspender o revisar dichas actividades o las relaciones con los socios de negocios o personal. La entidad debe evaluar la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación a actividades, socios de negocios y personal específicos. Esta evaluación debe incluir cualquier debida diligencia necesaria para obtener información suficiente para evaluar el riesgo de soborno. La debida diligencia debe ser actualizada a una frecuencia definida para que los cambios y la nueva información puedan tenerse en cuenta debidamente. Los factores que pueden ser de utilidad a la entidad para evaluar en relación con las operaciones y actividades son a. Estructura, naturaleza y complejidad de la entidad. b. Mecanismos de financiación y pagos. c. Alcance del compromiso de la entidad y recursos disponibles. d. Nivel de control y visibilidad. e.
socios de negocios y otras terceras partes involucradas, incluyendo funcionarios públicos. F. Vínculos entre las partes indicadas y funcionarios públicos. G. Competencia y calificaciones de las partes involucradas. H. Ubicación. I. Reportes de la prensa. En relación con la posible debida diligencia sobre los socios de negocios, A. Los factores que pueden ser de utilidad a la organización para evaluar la relación con un socio de negocios incluyen: 1. Si el socio de negocios es una entidad legítima. 2. Si el socio de negocios tiene las calificaciones, experiencia y los recursos necesarios para llevar a cabo el negocio para el que se le ha contratado. 3. Si y en qué medida el socio de negocios tiene un sistema de gestión antisoborno. 4. Si el socio de negocios tiene una reputación de soborno, fraude, deshonestidad o conductas incorrectas similares, o que ha sido investigado, declarado culpable, sancionado o inhabilitado por soborno o conducta criminal similar. 5. La identidad de los accionistas y la alta dirección del socio de negocios, y si ellos tienen una reputación de soborno, de fraude, de deshonestidad o conductas incorrectas similares. Han sido investigados, condenados, sancionados o inhabilitados por soborno o conductas criminales similares. Tienen algún vínculo directo o indirecto al usuario de la entidad o a un funcionario público pertinente que podría dar lugar al soborno. Y 6. La estructura de los acuerdos de operación y de pago. B. La naturaleza, el tipo y el alcance de la debida diligencia realizada dependerá de factores tales como la capacidad de la entidad para obtener información suficiente, el costo de la obtención de información y la medida del posible riesgo de soborno que plantea la relación. C. Los procedimientos de debida diligencia implementados por la entidad a sus socios de negocios deberían ser consistentes con los niveles de riesgo de soborno similares. D. Diferentes tipos de socios de negocios son propensos a requerir diferentes niveles de debida diligencia. Por ejemplo, desde la perspectiva de la posible responsabilidad legal y financiera de la entidad, los socios de negocios suponen un mayor riesgo de soborno a la entidad cuando actúan en nombre de la organización o en su beneficio, que cuando suministran productos o servicios a la entidad. El nivel de influencia que la organización tiene sobre sus socios de negocios también afecta la capacidad de la entidad de obtener la información directamente de aquellos socios de negocios como parte de su debida diligencia. E. La debida diligencia llevada a cabo por la organización sobre sus socios de negocios puede incluir, por ejemplo, un cuestionario enviado al socio de negocios, una búsqueda en la página web del socio de negocios y sus accionistas y la alta dirección para identificar información relacionada con cualquier soborno, buscar información relevante de fuentes del gobierno, judiciales e internacionales apropiadas, verificar las listas de inhabilitación a disposición del público de las organizaciones que están restringidas o prohibidas para contratar con entidades públicas gubernamentales, conservadas por los gobiernos nacionales o locales, o instituciones multilaterales, como el Banco Mundial. Hacer investigaciones de otras partes apropiadas sobre reputación ética del socio de negocios. Nombrar a otras personas u organizaciones con experiencia relevante para ayudar en el proceso de debida diligencia. La debida diligencia sobre el personal fue abordada en el capítulo 3. 8.3. Controles financieros. Los controles financieros son los sistemas de gestión y procesos implementados por la entidad para gestionar sus operaciones financieras correctamente
y para registrar estas operaciones con precisión, por completo y de manera oportuna. Dependiendo del tamaño y operación de la entidad, los controles financieros implementados pueden reducir el riesgo de soborno y podrían incluir, por ejemplo, implementar una separación de funciones, por lo que la misma persona no puede iniciar y aprobar un pago. Implementar niveles escalonados apropiados de autoridad para la aprobación de pagos, de manera que las operaciones más grandes requieran la aprobación del más alto nivel gerencial. Verificar que el beneficiario de la designación y el trabajo o los servicios llevados a cabo han sido aprobados por los mecanismos de aprobación pertinentes de la organización. Requerir de al menos 2 firmas para la aprobación de pago. Requerir la documentación sustentatoria adecuada para ser anexada a las aprobaciones de pago. Restringir el uso de dinero en efectivo e implementar métodos de control de caja eficaces. Requerir que las categorizaciones de pago y las descripciones en las cuentas sean claras y precisas. Implementar revisiones periódicas de la gestión de las operaciones financieras relevantes. E implementar auditorías financieras periódicas e independientes y cambiar de forma regular la persona o la organización que lleva a cabo la auditoría. 8.4. Controles no financieros. La organización debe implementar controles no financieros que gestionen el riesgo de soborno con respecto a áreas tales como compras, operaciones, ventas, comercial, recursos humanos y actividades legales y regulatorias. Entendiendo que los controles no financieros son los sistemas de gestión y procesos implementados por la entidad para ayudar a asegurar que la adquisición, aspectos operacionales, comerciales y otros aspectos no financieros de sus actividades se están gestionando correctamente. En ese sentido, la entidad podría incluir, por ejemplo, los siguientes controles. A. Emplear contratistas, subcontratistas, proveedores y consultores aprobados que han sido sometidos a un proceso de precalificación, bajo el cual se evalúa la probabilidad de su participación en el soborno. Este proceso es probable que incluya la debida diligencia. B. Evaluar la necesidad y la legitimidad de los servicios a ser suministrados por un socio de negocios. Ejemplo, los proveedores o comités de gestión. Si los servicios fueron llevados a cabo correctamente y si los pagos que se vayan a realizar al socio de negocios son razonables y proporcionales a estos servicios. Esto es particularmente importante para así evitar el riesgo de que el socio de negocios utilice parte del pago realizado por la entidad para pagar un soborno en nombre de o en beneficio de la entidad. C. Adjudicar contratos, siempre que sea posible y razonable, solo después de que haya tenido lugar un proceso justo, competitivo y transparente de licitación entre al menos 3 competidores. D. Requerir de al menos 2 personas para evaluar las ofertas y aprobar la adjudicación de un contrato. E. Implementar una separación de funciones, por lo que el personal que aprueba la colocación de un contrato es diferente del que solicita la colocación del contrato y es de un departamento o función diferente del que gestiona el contrato o aprueba el trabajo realizado en virtud del contrato. F. Requerir de la firma de al menos 2 personas en los contratos y en los documentos que cambian los términos de un contrato o que aprueban los trabajos emprendidos o suministros proporcionados en virtud del contrato. G. Establecer un nivel superior de supervisión en la gestión de las operaciones potencialmente con alto riesgo de soborno. H. Proteger la integridad de las ofertas y otra información sensible a los precios, limitando el acceso a las personas apropiadas.
y proporcionar herramientas y plantillas adecuadas para ayudar al personal. Por ejemplo, una guía práctica sobre qué hacer y qué no hacer, escalas de aprobación, listas de control, formularios, flujos de trabajo de tecnologías de información, etc. 8.5. Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios. 8.5.1. La entidad debe implementar procedimientos que requieran que todas las demás organizaciones sobre las cuales tiene control o implementen el sistema de gestión antisoborno de la organización o implementen sus propios controles antisoborno. En cada caso, solo en la medida en que sea razonable y proporcional, en relación a los riesgos de soborno a los que se enfrentan las organizaciones controladas, teniendo en cuenta la evaluación del riesgo de soborno. 8.5.2. En relación con los socios de negocios no controlados por la entidad, para los cuales la evaluación del riesgo de soborno o la debida diligencia han identificado más que un riesgo bajo de soborno y donde los controles antisoborno implementados por los socios de negocios ayudarían a mitigar el riesgo de soborno relevante, la entidad debe implementar procedimientos de la siguiente manera. A. La entidad debe determinar si el socio de negocios tiene en marcha controles antisoborno que gestionan el riesgo relevante de soborno. B. Donde un socio de negocios no tiene en marcha controles antisoborno o no es posible verificar si los tiene en marcha, la entidad debe, siempre que sea posible, exigir al socio de negocios la implementación de controles antisoborno en relación con la operación, proyecto o actividad correspondiente. 2. Donde no es posible exigir al socio de negocios implementar controles antisoborno, esto debe ser un factor que se tome en cuenta al evaluar el riesgo de soborno de la relación con este socio de negocios y la forma en que la organización gestiona dichos riesgos. 8.6. Compromiso antisoborno. Este requisito de obtener compromisos antisoborno solamente aplica en relación con socios de negocios que representan más que un riesgo bajo de soborno. Para ello, la entidad debe implementar procedimientos que exijan, en la medida de lo posible, que a. Los socios de negocios se comprometan a prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio del socio de negocios en relación con la operación o actividad correspondiente. B. La entidad es capaz de poner fin a la relación con el socio de negocios, en el caso de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio del socio de negocios en relación con la operación o actividad correspondiente. Cuando no sea posible cumplir con los requisitos anteriores, A o B, este debe ser un factor a tener en cuenta para evaluar el riesgo de soborno de la relación con este socio de negocios y la forma en que la entidad gestiona dichos riesgos. Estos compromisos deberían, en lo posible, obtenerse por escrito. Esto podría ser como un documento de compromiso por separado o como parte de un contrato entre la entidad y el socio de negocios. 8.7. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. La entidad debe implementar procedimientos que estén diseñados para prevenir la oferta, el suministro o la aceptación de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares, en los que la oferta, el suministro o la aceptación son o razonablemente podrían ser percibidos como soborno. La entidad necesita estar consciente de que regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares pueden ser percibidos por una tercera como un soborno, aun en el caso de que el donador o el receptor no tuviesen la intención de que se considerara para este propósito.
Un mecanismo de control útil es evitar, tanto como sea posible, cualquier regalo, atenciones, donaciones u otros beneficios similares que podrían razonablemente ser percibidos por una tercera parte como un soborno. Por ejemplo, regalos, entretenimiento y atenciones, donaciones políticas o de caridad, viaje de representantes de clientes o funcionarios públicos, gastos de promoción, auspicio, beneficios para la comunidad, formación, membresía a clubes, favores personales, información confidencial y privilegiada. En relación con regalos y atenciones, los procedimientos implementados por la entidad podrían, por ejemplo, ser diseñados para a. Controlar el grado y la frecuencia de regalos y atenciones por 1. Una prohibición total de todos los regalos y atenciones. O 2. Permitir regalos y atenciones, pero limitándolos en función de factores tales como valor máximo, frecuencia, oportunidad, razonabilidad, identidad del destinatario, reciprocidad y entorno legal y regulatorio. B. Requerir la aprobación previa de regalos y atenciones por encima de un valor o frecuencia definida por un superior. C. Requerirá que los regalos y atenciones por encima de un valor o frecuencia definida se hagan abiertamente y sean documentados de manera eficaz y supervisados. En relación con las donaciones políticas o de beneficencia, auspicios, gastos de promoción y beneficios para la comunidad, los procedimientos implementados por la entidad podrían, por ejemplo, estar diseñados para a. Prohibir los pagos destinados a influir o que razonablemente podrían ser percibidos para influir en una licitación u otra decisión a favor de la entidad. B. Llevar a cabo la debida diligencia en el partido político, la caridad u otro receptor para determinar si son legítimos y no están siendo utilizados como un canal para el soborno. C. Requerir que un gerente apropiado apruebe el pago. D. Exigir la divulgación pública del pago. E. Asegurarse de que el pago está permitido por la ley y los reglamentos aplicables. F. Evitar hacer contribuciones inmediatamente antes, durante o inmediatamente después de las negociaciones del contrato. En relación con viajes del representante del cliente o de funcionarios públicos, los procedimientos implementados por la entidad podrían, por ejemplo, ser diseñados para a. Permitir solamente los pagos que son permitidos por los procedimientos del usuario o cliente u órgano público y por leyes y regulaciones aplicables. B. Permitir solamente viajes que sean necesarios para el correcto desarrollo de las funciones del representante del cliente o usuario o el funcionario público. C. Requerir que un gerente pertinente de la organización apruebe el pago. D. Requerir, si es posible, que el supervisor de los funcionarios públicos o empleador o la función de cumplimiento antisoborno sea informado de los viajes y atenciones a ser proporcionados. E. Restringir los pagos a los viajes, alojamiento y manutención necesarios, directamente asociados con un itinerario de viaje razonable. F. Limitar el entretenimiento asociado a un nivel razonable de acuerdo con la política de regalos y atenciones de la organización. G. Prohibir el pago de los gastos de miembros de la familia o amigos. H. Prohibir el pago de los gastos de vacaciones o de recreo. 8.9. Planteamientos de inquietudes. La entidad debe implementar procedimientos para a. Fomentar y facilitar que las personas reporten, de buena fe o sobre la base de una creencia razonable,
el intento de soborno, supuesto y real, o cualquier incumplimiento o debilidad en el sistema de gestión antisoborno a la función de cumplimiento antisoborno o al personal apropiado, ya sea directamente o a través de una tercera parte apropiada. B. Salvo en la medida requerida para el avance de una investigación, solicitar que la entidad trate los informes de manera confidencial, con el fin de proteger la identidad del informante y de otras personas que participen o se hagan referencia en el informe. C. Permitir la denuncia anónima. D. Prohibir represalias y proteger a los que realicen el reporte de represalias, después de que ellos, en buena fe o sobre la base de una creencia razonable, hayan planteado o reportado el intento de soborno, supuesto o real, o la violación de la política antisoborno o del sistema de gestión antisoborno. E. Permitir que el personal reciba el asesoramiento de una persona apropiada sobre qué hacer si se enfrentan a un problema o situación que podría involucrar el soborno. La entidad debe asegurarse de que todo el personal esté al tanto de los procedimientos de reporte y que sean capaces de utilizarlos y sean conscientes de sus derechos y protecciones bajo los procedimientos. 8.10. Investigación y tratamiento del soborno. La entidad debe implementar procedimientos para a. Requerir una evaluación y, cuando sea apropiado, la investigación de cualquier soborno o la violación de la política antisoborno o el sistema de gestión antisoborno, el cual es informado, detectado o del cual se sospecha razonablemente. B. Requerir medidas apropiadas en caso de que la investigación revele algún soborno o la violación de la política antisoborno o del sistema de gestión antisoborno. C. Empoderar y dar facilidades a los investigadores. D. Requerir la cooperación de personal pertinente en la investigación. E. Requerir que el estado y los resultados de la investigación sean reportados a la función de cumplimiento antisoborno y a otras funciones de cumplimiento según corresponda. F. Requerir que la investigación se lleve a cabo de forma confidencial y que los resultados sean confidenciales. La investigación debe ser llevada a cabo y reportada al personal que no forma parte del rol o función que está siendo investigado. La entidad puede nombrar a un socio de negocios para llevar a cabo la investigación y reportar los resultados al personal que no forma parte del rol o función que está siendo investigado. Hemos terminado con nuestra sesión 4. Te invitamos a resolver un pequeño test antes de continuar con la siguiente sesión. Test, sesión 4. Pregunta número 1. Control financiero son los sistemas de gestión y procesos implementados por la entidad para ayudar a asegurar que la adquisición, aspectos operacionales, comerciales y otros aspectos no financieros de sus actividades se están gestionando. A. Verdadero. B. Falso. Y la respuesta es falso. Muy bien. Control financiero son los sistemas de gestión y procesos implementados por la entidad para gestionar sus operaciones financieras correctamente y para registrar estas operaciones con precisión, por completo y de manera oportuna. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. En el marco del sistema de gestión antisoborno, la debida diligencia se aplica a operaciones o actividades, socios de negocios o al personal de la entidad. A. Verdadero. B. Falso. Y la respuesta es verdadero. Excelente. La entidad debe evaluar la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación a operaciones o actividades,
socios de negocios y personal. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Es un ejemplo de control financiero requerir de al menos 2 firmas para las aprobaciones de pago. A. Verdadero. B. Falso. Y la respuesta es verdadero, correcto. Un control financiero es requerir de al menos 2 firmas para las aprobaciones de pago, entre otros. Lo has hecho excelente. Nos vemos en la próxima sesión.